El mundo audiovisual de niños, niñas y adolescentes. Razones para la esperanza. Buen día, bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Gracias por estar con nosotros. Hoy presentaremos la segunda parte de la conversación con Viviana Quintero, psicóloga de la Fundación Red Papás, experta en protección a la niñez en línea. De su mano profundizaremos en el análisis de otros hallazgos del estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre infancia y medios audiovisuales en Colombia. El consumo exponencial de contenidos audiovisuales mediante múltiples redes, plataformas y dispositivos, el contacto con contenidos más complejos, el consumo individual y en solitario, el cambio de hábitos en las relaciones interpersonales. Son entre otros retos que nos obligan a actuar colectivamente para garantizar un entorno seguro y útil a los niños, niñas y adolescentes. Veamos. Viviana, me complace darte de nuevo la bienvenida a Audiencias Capital. Mil gracias, Carlos, por la invitación. En esta segunda parte de la conversación contigo exploraremos otros temas que despertaron nuestro interés a medida que leíamos el informe de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre el consumo de contenidos audiovisuales en Colombia por parte de niños, niñas y adolescentes. La semana pasada, tú señalabas un hecho que también llama la atención el informe de la Comisión de Regulación, y es que muchos no son simples consumidores pasivos de información, sino que están convirtiéndose en productores de contenido, lo que el estudio llama prosumidores. Ese elemento quiero ligarlo con algo que también se señala en el estudio. Los niños, niñas y adolescentes están tomando hoy como referentes de realización personal a muchos de los llamados influencers o influenciadores. Parecería que están entrando a segundo plano los símbolos tradicionales de autoridad, es decir, el padre, la madre, el educador, el cura, el líder del grupo Scout. Los influenciadores están generando impacto en muchos niños, niñas y adolescentes. ¿Eso qué ventajas y qué riesgos tiene, Viviana? Bueno, las ventajas y desventajas van a depender del influenciador, del tipo de influenciador que encuentren los niños. ¿Por qué? Porque cuando nosotros navegamos en Internet podemos encontrar diferentes tipos de influenciadores. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de niñez, lo que más influenciador debería ser en la niñez debería ser lo educativo, lo que permite desarrollar habilidades, lo que permite una mejor comprensión del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros estamos en una sociedad del conocimiento, vamos a encontrar, y de la información, vamos a encontrar que en Internet tenemos diferentes tipos de influenciadores. Entonces existen algunos, por ejemplo, que permiten que los niños tengan efectivamente esa mejor comprensión del mundo, que puedan educarse alrededor de lo que está pasando en sus contextos. Pero por otro lado vamos a encontrar otros influenciadores que, por ejemplo, no están pensando en los niños como audiencias, que producen contenidos dirigidos, por ejemplo, para adultos, o que producen contenidos, muchos de ellos publicitarios, sin pensar en lo que es mejor para los niños, sino solo pensando en el modelo económico que hay detrás y en el dinero que pueden ganar vía publicidad. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en este contexto, si somos papás, mamás o cuidadores de un niño, niña o adolescente, parte de lo que deberíamos tener en cuenta es que esa responsabilidad de protección está encabezada en nosotros, pero deberíamos partir de la base de que aunque en un mundo ideal y en un mundo de derechos, esos productores de contenidos deberían tener presente que están educando e informando también a niños, niñas y adolescentes, en la realidad efectiva eso no siempre es así. Entonces, si nosotros podemos dar un pasito más allá y, por ejemplo, sobre todo con los niños más pequeños, revisar los contenidos que ellos están viendo y no revisarlos simplemente desde el título, sino tomarnos el tiempo de mirar qué es lo que pasa dentro de esos contenidos, va a ser algo clave. Con los adolescentes, esto es como cuando llevamos a los niños al parque. Entonces, cuando llevamos un bebé al parque,
Nunca lo soltamos, lo montamos en todas las cosas y siempre lo estamos agarrando. Luego cuando es un poquito más grande nos sentamos en la silla y miramos que no le vaya a pasar nada malo. Luego cuando ya es adolescente le decimos vas al parque y regresas antes de las 4 de la tarde. Entonces así mismo nosotros podemos ir cediendo en el nivel de control, pero siempre deberíamos estar muy pendientes, por ejemplo, preguntas que un papá o una mamá siempre debería conocer, como las nuevas preguntas del conocimiento de los hijos. ¿Cuál es tu influenciador favorito? ¿Y cuáles son las personas que sigues en las redes sociales que más utilizas? Y nosotros deberíamos seguir a estas personas, eventualmente escuchar sus contenidos, los contenidos completos, para saber qué tanto eso se alinea con los valores e ideas que queremos promover en familia. Si en algún momento encontramos que eso no se alinea, hay que conversarlo. Y hay que conversarlo desde las preguntas. Oye, encontré que ese influenciador que tú estás escuchando tiene una perspectiva bastante particular, por ejemplo, respecto a las mujeres o, por ejemplo, respecto a las personas que tienen una orientación sexual diversa. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cuál es tu postura respecto a eso? ¿Qué opinas de eso que esta persona está diciendo? ¿Cuál crees que es la intención de esta persona al decir lo que está diciendo? ¿A quién crees que eso podría llegar y qué impacto podría tener? Entonces, si ustedes ven, yo no estoy diciendo, es que es terrible ese influenciador que te está siguiendo, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Deja de seguirlo. No, yo estoy haciendo preguntas que básicamente lo que hacen es llevar a esos cerebros de esos niños a un modo creativo donde lo que van a hacer es buscar una respuesta. Y ese ejercicio de empezar a buscar respuestas es la base del desarrollo del pensamiento crítico que va a ser necesario para todo lo que los niños necesitan hacer en interacción con tecnología. Oye, Viviana, me emociona mucho este ejemplo de cómo engancharse con un adolescente en una conversación preguntándole, por ejemplo, oye, ¿qué piensas de lo que está diciendo el influenciador? Preguntándole de esa manera, en lugar de decirle, ¿quién es ese tipo tan terrible? Eso no te conviene, apaga el televisor. Esa actitud del adulto empieza a generar en el niño o en el adolescente otra reacción y percepción. Mi papá me respeta, se preocupa por mí, por lo que me interesa, está atento a los temas que consulto. Esa percepción del padre o de la madre empieza a darme a mí la posibilidad de ser reconocido como autoridad, no de quien tiene el poder, sino quien tiene autoridad. Porque poder es decirle, usted me hace el favor de no volver a ver ese tipo de influenciadora. Le estoy dando al niño la oportunidad de reconocerme como un referente de autoridad y no como un referente de poder, en la medida en que lo acompaño sin imponerle nada mediante mi poder sobre él como adulto, ¿verdad? Claro que sí. Además estoy haciendo otra cosa y es que le estoy dando confianza. No solo confianza de que yo confío en ese niño, esa niña o ese adolescente que está en interacción conmigo, sino que además estoy abriendo un espacio de confianza donde podemos conversar de temas que pareciera que fueran difíciles. Y eso va a ser clave porque si, por ejemplo, ese mismo niño, niña o adolescente un día está en una situación de riesgo, va a ser más altamente probable que diga, estoy en una situación que podría ser riesgosa, creo que voy a recurrir a mis adultos de confianza, que en lo posible sean papás, mamás y cuidadores, para hablar de este tema con ellos. Un niño que no tiene esos espacios de confianza jamás recurriría a nosotros como adultos. Recurriría a sus pares, recurriría a los influenciadores o incluso a contactos desconocidos que hizo por internet. Entonces, si ustedes ven, siempre nosotros esto no lo pensamos en términos de desarrollo de habilidades. Entonces, con cada una de estas cosas que yo les estoy mostrando, por un lado desarrollamos la habilidad de pensamiento crítico, pero además desarrollamos la confianza en sí mismos, en que ellos pueden encontrar las respuestas y que además nosotros sabemos que las pueden encontrar. Pero además desarrollamos la confianza en los otros para momentos en los que van a necesitar apoyar su seguridad o sentirse más protegidos. Entonces ustedes ven, esto es una oportunidad. Nosotros lo podemos ver como el desafío, mi hijo está haciendo cosas terribles, o lo podemos ver como tengo la oportunidad de que este niño, esta niña, este adolescente empiece a desarrollar sus capacidades para estar más seguro en los espacios digitales. ¿Qué tal les han parecido todas las luces que nos ha aprendido Viviana para poder abrir espacios de conversación con nuestros niños, niñas y adolescentes sobre los contenidos que están consumiendo? Como padres, madres, educadores o cuidadores, ¿qué tanto saben ustedes de educación mediática? ¿Han tenido experiencias de aprendizaje sobre el consumo crítico de contenidos audiovisuales? ¿Qué inquietudes o preguntas les gustaría hacerle a nuestra invitada del día de hoy? ¿Qué más quisieran saber sobre el estudio publicado
aprobado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones? Pues es muy fácil. Nos pueden escribir al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Estaremos atentos para ayudarles a resolver todas sus dudas e inquietudes. Sigamos viendo la entrevista. Otro asunto que me llamó poderosamente la atención del estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones es que los niños hoy se están moviendo en una línea borrosa entre la representación del mundo real con la representación de la ficción. ¿Eso qué riesgos y qué oportunidades nos da, Viviana? Bueno, primero que todo, eso es algo que nos empezó a pasar cuando las pantallas empezaron a volver más pequeñitas. Ahí fue donde nosotros empezamos a tener los primeros estudios, donde empezábamos a tener niños que cuando usaban a edades muy tempranas pantallas que eran muy pequeñas, empezaban a tener dificultades para discriminar entre la realidad que estaban viviendo fuera de la pantalla y lo que se estaba viviendo dentro de la pantalla. Ellos pensaban que todo era real. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso fue un fenómeno que empezó a ocurrir cuando empezamos a tener dispositivos celulares, pero que ahora que nosotros vamos ingresando a los escenarios de inteligencia artificial, se va a magnificar. Y va a ser necesario que nosotros empecemos desde ya a trabajar con los niños para reconocer los contenidos que hay disponibles en línea y la veracidad de esos contenidos. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a ver a los niños actuales que han empezado a interactuar, por ejemplo, con dispositivos como Alexa o como Google Home, una pregunta muy recurrente que sale en estos niños es del tipo de, oye, ¿y dónde vive Alexa? ¿Y por qué Alexa no come? ¿O por qué Google Home no se siente triste? ¿Será que él tiene papá y mamá? Porque ellos empiezan a entender que esas inteligencias artificiales, claro, como están dotadas con habilidades que son muy similares a las humanas, pues ellos también son humanos y tienen que tener una vida similar a la de nosotros. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que va a pasar? Por un lado, va a ser altamente probable que los niños que están creciendo, sobre todo los más chiquitos que tenemos ahora, a medida que vayan creciendo, vayan teniendo más esta confusión. Y en ese sentido va a ser necesario que nosotros como papás trabajemos con los niños para que puedan reducir ese nivel de confusión. El otro día en una conversación con papás, un papá me decía, Viviana, tú me estás diciendo que yo tengo que enseñarles a los niños a no confiar en lo que ven. Y la respuesta a esto es sí, un poco tenemos que enseñarles, por un lado, a entender que muchas veces eso que ven a través de las pantallas, incluso cuando pareciera real, puede no ser, que podría ser creado, editado o modificado por otras personas y que podría hacernos o no sentir bien y nosotros podemos ponerle freno a eso, podemos pedir ayuda cuando algo de eso sentimos que nos está confundiendo, asustando o intimidando. Entonces, esto va a ser clave, ¿por qué? Porque cuando nosotros ayudamos a los niños, muchas veces, por ejemplo, nos quedaría la percepción de tengo que enseñarle a mis hijos que están creciendo en un lugar en el que no se puede confiar. Lo que hacemos realmente no es decirles que están creciendo en un lugar donde no se puede confiar, sino que a través de pantallas encontramos información que a veces no podría ser fiable y por eso siempre vamos a tener que tener adultos de confianza que nos ayuden y nos orienten para entender mejor lo que pasa en las pantallas. Entonces ustedes ven, estamos diciendo lo mismo, pero lo cambiamos porque en ese segundo planteamiento nosotros como adultos siempre vamos a estar presentes, siempre vamos a estar acompañando y siempre vamos a tener la oportunidad de orientarlos de una mejor manera. El informe de la Comisión de Regulación de Comunicaciones llama la atención sobre un hecho que empieza a volverse tendencia. A medida que avanza la edad, los niños y niñas se van alejando del interés por los temas locales y de su entorno y se van volcando más hacia los temas que proceden de fuera, a contenidos que se generan en el exterior. Eso, desde luego, nos pone en contacto con otras culturas, otros contextos, otras realidades, otras estéticas y otras éticas. ¿Cómo manejar eso sin caer en el chauvinismo, sin caer en la censura y en el prohibicionismo? Lo digo porque no falta quien diga, por ejemplo, qué horrible que nuestros niños y niñas estén viendo toda esa porquería que se produce en los Estados Unidos, la propaganda soviética, la visión de los movimientos terroristas, que son afirmaciones que muchos hacemos por cuenta de nuestros prejuicios, de la desinformación y de las noticias falsas. ¿Puede todo eso, Viviana, conducir a que les neguemos las oportunidades que tienen hoy los niños de entrar en contacto con el mundo globalizado?
Total. Y yo creo que ahí el mejor abordaje sería casi que sumergirse en el prejuicio. Si nosotros, por ejemplo, en algún momento detectamos que tenemos un prejuicio, que nuestros hijos han estado en contacto con ese prejuicio, deberíamos decir, ok, averigüemos más, preguntemos más, profundicemos más, busquemos más. Vamos a una fuente que sea más cercana, vamos a una fuente que tenga una experiencia mucho más próxima que la que yo tengo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, nuevamente nos quitamos del lado del juicio y nos ponemos del lado de la curiosidad, pero básicamente esto lo que nos va a permitir es enriquecer la mirada del mundo que nosotros tenemos. Si nosotros nos quedamos rígidos en el prejuicio, en un mundo que es tan flexible y tan cambiante como el mundo en el que están viviendo ahorita los niños, lo que nos va a pasar con el paso del tiempo es que vamos a empezar a distanciarnos de ellos. Y esa distancia, ese distanciamiento emocional con los niños juega en contra de su cuidado y protección. Nosotros necesitamos que los niños puedan tener adultos en los que confíen, adultos que los puedan apoyar, sobre todo cuando esos entornos digitales y esos mundos digitales que están viviendo son tan inestables y tan cambiantes. Entonces, aquí casi que la invitación sería, ok, si hay algo que nos está molestando particularmente, empecemos a investigar, empecemos a ir un poco más allá. Preguntémosles a los niños cuál es la perspectiva que tienen, por qué llegaron a ver ese contenido particular o por qué se interesaron por ese tema particular, qué han aprendido de nuevo con esto. Y eso seguramente nos va a dejar muchas más experiencias positivas que negativas y sobre todo nos va a ayudar con una habilidad que es una habilidad que nosotros buscamos desarrollar en los niños, pero que con los años vamos perdiendo, que es la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de ver un concepto o ver algo que se presenta en el mundo de una manera que sea menos rígida, mucho más flexible y que nos permita entender diferentes puntos de vista. Entonces, cuando hacemos eso, ayudamos nuevamente a desarrollar la capacidad de los niños y sobre todo refrescamos esa capacidad, esa flexibilidad cognitiva en nosotros como adultos. Muy revelador la descripción del estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre el impacto de los videojuegos. Normalmente los padres, muchos creo yo, compran videojuegos pensando que es mejor tener ocupados a los hijos jugando solos o con amigos en la sala de la casa o en el parque del interior del conjunto residencial. Pero hacen esto sin conocer suficientemente todo lo que pasa en el mundo de los videojuegos, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, la primera que desconocen muchos papás y mamás es que los videojuegos ya no son los que probablemente nosotros jugábamos, donde teníamos un control y la única manera de jugar con otro era que hubiera otro control en la casa y fuéramos así de afortunados. No, no. En este momento nosotros podemos estar solos en la casa y estar jugando con muchas personas alrededor del mundo. Personas que no conocemos, personas de las que no sabemos si tienen nuestra misma edad o no, si tienen buenas intenciones o no. Entonces es un primer principio que hay muchos papás que desconocen. Los videojuegos ahora son sociales, los niños pueden interactuar en los videojuegos. Pero además otra cosa que va a ser muy interesante con este tema de los videojuegos es que imagínate que se ha empezado a encontrar que cuando los niños empiezan a jugar de manera temprana videojuegos, sobre todo videojuegos donde se recompensa y premia por matar a otros, pueden ser personajes que pueden ser humanos o pueden ser simplemente muñequitos. Ese tipo de videojuegos desensibiliza a los niños frente a la violencia y hace que con el paso del tiempo la vayan normalizando. Lo que encontramos es que cuando se juegan estos videojuegos en la infancia temprana, los niños que llegan a la preadolescencia y adolescencia van a ser menos sensibles a la violencia. Esto quiere decir que si ven violencia, no van a reaccionar para frenarla. Imagínate esto, por ejemplo, en un escenario como el de la intimidación escolar o el bullying. Es gravísimo porque vamos a tener testigos que no reaccionan para frenar la violencia. Pero por otro lado, otra cosa que hemos encontrado es que imagínate que en esos videojuegos donde los niños pueden comprar cosas dentro del videojuego, cuando esos videojuegos los juegan niños antes de los 14 años, luego al pasar a la adolescencia, estos son niños que van a tener mayores probabilidades de interactuar con plataformas de apuestas en línea y empezar a tener comportamientos de juego patológico. Entonces muchas veces nosotros decimos, no, compremos un videojuego y nos estamos quitando el problema de entretener a los niños, pero si lo vemos, cuando compramos el videojuego equivocado, lo que estamos es ganándonos un problema futuro porque vamos a tener niños que son menos sensibles a la violencia o niños que se enganchan fácilmente con juegos y apuestas en línea.
¿Listo? Entonces, ¿qué deberíamos nosotros privilegiar acá? Por ejemplo, juegos que prioricen el pensamiento estratégico o juegos que prioricen, por ejemplo, el pensamiento computacional. Hay un videojuego que a mí me encanta, que también a los niños les gusta mucho, que se llama Minecraft. Minecraft es un juego, un videojuego que de hecho ahorita tiene una película muy en tendencia, que comenzó siendo un videojuego abierto para todo mundo, pero es un videojuego que les permite a los niños desarrollar el pensamiento computacional y tiene algo maravilloso y es que tiene una suite educativa para niños, es decir, es un videojuego con el que los niños comienzan jugando y terminan aprendiendo. Entonces, buscar opciones de este tipo va a ser súper útil porque les permite a los niños, al tiempo que pueden jugar y se pueden divertir, también aprender cosas, pero sobre todo estar seguros. Y esto va a ser clave acá, que siempre, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a buscar un videojuego, busquemos videojuegos que sean aptos para la edad de nuestros hijos. Esa es otra cosa que los papás desconocen. Y es que los videojuegos vienen categorizados para la edad de los niños. En la parte de atrás o en la tienda de aplicaciones o el sitio donde los compramos en las consolas, van a encontrar un sellito que les dice si ese videojuego es apto para un niño, niña o adolescente de la edad de sus hijos. Y esto va a ser clave que lo respetemos porque son clasificaciones que se han construido pensando en el contenido que tiene el videojuego y cómo ese se adapta a la edad de las diferentes personas que lo consumen. Entonces también revisar esa clasificación antes de comprar o adquirir un nuevo videojuego va a ser una cosa clave. Hay una página web que a mí me encanta, que se llama Common Sense Media, donde si un papá o una mamá no tiene ni idea, su hijo le acaba de llegar con el nombre de un videojuego y no sabe absolutamente nada, no conoce videojuegos, simplemente ingresa a esta página, commonsensemedia.org, pone el nombre del videojuego allí y va a encontrar una reseña donde no solo le dice para qué edad es ese videojuego, sino también qué conversaciones puede tener con ese niño respecto a ese videojuego. Entonces también ese puede ser un tip súper útil para las familias si lo llegan a necesitar. Hay un llamado de atención positivo del informe de la comisión cuando afirma que cuando la niña se mete a Internet, lo hace con frecuencia buscando luces para reforzar sus propios sueños sin futuro. Nada menos que soñar el futuro, eso lo buscan los niños, algo tan bello que uno no debería perder nunca, así tenga, nos dice el informe, por lo menos 80 años. Nos dice el estudio de la comisión, los niños, además de buscar y de soñar el futuro, los niños también quieren aprender de la vida y pasar tiempo en familia. Eso me llamó mucho la atención, pero ven que los videojuegos y muchas plataformas no les ofrecen suficientes contenidos sobre eso, sobre el futuro, aprender de la vida y pasar el tiempo en familia, Viviana. Claro que sí, esto es así. Yo recuerdo una cifra muy relevante que tuvimos hace varios años que hicieron con niños que eran gamers, que jugaban videojuegos. A estos niños les preguntaban, hicieron la pregunta únicamente con niños que jugaban videojuegos y les preguntaban si ellos cambiarían el juego que están jugando por jugar con alguien más. Y el 90% de ellos dijeron sí, yo jugaría cualquier otra cosa si pudiera jugar con alguien más, si pudiera estar acompañado. Y esto resalta una característica muy particular que nosotros tenemos como seres humanos y es que somos seres sociables. Nosotros desde la primera infancia siempre vamos a querer estar en interacción con otros seres humanos. Entonces, si podemos facilitar espacios donde podamos compartir con los niños, eso va a ser maravilloso porque ellos lo van a estar buscando activamente. También es un llamado de atención para nosotros a cuántas veces nosotros hemos dejado de prestarle atención a nuestros hijos e hijas por estar mirando una pantalla y cómo ellos pueden percibir eso de que nosotros no les prestamos atención por andar mirando nuestros teléfonos o nuestros computadores. Aquí la invitación es a que habilitemos esos espacios se pueden habilitar de una manera súper sencilla. A veces puede que estemos ocupados y por ejemplo ahorita llegaron un niño a decirme, oye, préstame atención, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Es que estoy en una entrevista, dame un momentito y apenas lo termine te voy a prestar atención. Y de esta manera les enseñamos a los niños que hay un tiempo en el que los papás y mamás tienen que estar conectados, pero que tarde o temprano nosotros les vamos a dedicar tiempo a ellos. Otro tema que va a ser clave acá es que dentro de esos usos, efectivamente los niños utilizan la tecnología para pensarse el futuro, pero sobre todo están utilizando, por ejemplo, ahorita mucho la inteligencia artificial para entender mejor el mundo. Entonces, cuando no entienden algo, van donde la IA y le dicen, oye, quiero que me expliques esto.
hoy vi tal concepto en clase de biología, por ejemplo, vi la célula en el concepto de biología y no entiendo mucho la diferencia entre una célula procariota y eucariota. ¿Tú me podrías explicar? Puedo hacerte preguntas al respecto y entonces empiezan a tener estas interacciones con la tecnología que son básicamente para clarificar las visiones o miradas que tienen del mundo. Y eso va a ser clave que nosotros lo reforcemos por un lado, pero sobre todo que no nos dejemos desplazar, que también nosotros como adultos estemos ahí presentes cuando ellos quieran pensarse el futuro o cuando quieran clarificarse el mundo. 2 minutitos para un comentario suyo sobre algo que nos daría eso solo para hablar media hora. Es que los niños hoy están navegando en redes, están en WhatsApp, están en Internet, están con videojuegos, están comiendo, están viendo televisión, están haciendo tareas, se mandan mensajes por WhatsApp, escuchan música, chatean, hacen una cantidad de cosas al mismo tiempo, lo que el informe de la comisión llama multitareas. Ese chicharrón de las multitareas, ¿cómo lo manejamos? ¿Qué hacemos con ese chicharrón? Bueno, primero que todo entender que el cerebro humano no está diseñado para la multitarea. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos 50 puntos de atención y yo le dedico de esos 50 puntos de atención, 10 puntos a cada una de estas cosas que tú acabas de decir, entonces la tarea se va a quedar solo con 10 puntos de atención, los otros van a estar distribuidos en otras actividades. Entonces lo que nosotros deberíamos promover con los niños es que enfoquen su atención. Acuérdense, las plataformas digitales entrenan a los niños para dispersar la atención, por eso nosotros los tenemos que entrenar o ayudar para que la enfoquen. ¿Cómo podemos hacer que los niños enfoquen la atención? Cuando es haciendo la tarea, es haciendo la tarea, cuando es jugando, cuando es durmiendo, es durmiendo, cuando es comiendo, dando un espacio para cada cosa. De esa manera podemos lograr que los niños aprendan mucho más fácil esto. Con los más chiquitos creamos rutinas que ojalá sean muy gráficas. Cuando estemos en esta hora, se acaba el tiempo de comer o de jugar o de pantallas y luego pasamos a dormir. A medida que van creciendo, lo que hacemos es mantener las rutinas con coherencia y consistencia para que los niños las vayan incorporando poco a poco. Viviana, muchas gracias por tus aportes en este programa y en el de la semana pasada. Gracias por darnos luces, por darnos tranquilidad y sobre todo mostrarnos todo lo que se puede hacer para que nuestros niños y niñas tengan una convivencia segura y estén suficientemente felices y protegidos cuando usan las redes y plataformas digitales. Gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, Carlos Alberto. Mil gracias a todos ustedes. En Canal Capital queremos resolver tus inquietudes. Por eso tenemos para ti los siguientes canales de atención para atender todas tus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones sobre la atención de los servidores de nuestra entidad. 1. Nuestras oficinas en la Avenida El Dorado número 6663, piso quinto, en la ciudad de Bogotá. 2. Nuestra página web canalcapital.gov.co en la sección Atención y Servicios a la Ciudadanía, opción Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes de información pública y denuncias, PQRSD, podrás conocer el formulario y el proceso para enviar tu PQRS. 3. Nuestro chat virtual, ubicado en la parte inferior de nuestro sitio web, una opción para conversar y ayudarte en lo que necesites. 4. El correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co. 5. El sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas que ofrece la Alcaldía de Bogotá. Bogotá te escucha. 6. Nuestra línea telefónica 57601-457-8300, extensión 5013, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Nuestro canal de WhatsApp 57320-901-2473 o nuestra página de Facebook @Canal Capital Oficial. ¿Qué puedes hacer en nuestros canales de atención? Acceder a información y orientación sobre nuestros trámites y servicios, solicitar información sobre la entidad que no sea confidencial ni se encuentre bajo reserva, conocer cualquier tipo de información sobre los procedimientos de la entidad para registros, visitas, asesorías académicas, copias de material, certificaciones, cubrimiento de noticias y eventos y más. Canal Capital, en el corazón de tu opinión.
Llegamos así al final de nuestro encuentro del día de hoy. Pero antes de despedirme, quiero invitarlos a que se animen a revisar el informe de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre infancia y medios audiovisuales en Colombia. Cuéntenos qué preguntas, inquietudes o sugerencias les suscita los temas que allí se exponen. Pueden escribirnos al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. No olviden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Canal Capital y del canal Eureka para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y por nuestras redes y plataformas digitales. Nos vemos el próximo sábado a esta misma hora y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.